Hoy vamos a dar inicio a una serie de estudios muy interesante que obviamente contiene la palabra de Dios, que está en la palabra de Dios y que es importante para nosotros tener conocimiento de lo que la Biblia enseña, de lo que está implícito o más bien explícito claramente en las Escrituras. Y hoy vamos a empezar esta serie. Vamos a hablar de un personaje controversial, de un personaje malo, perverso, maligno, de un personaje que la Biblia nos muestra características de él del principio al fin, aclarando y yendo poco a poco aclarando más y más cosas sobre este personaje. Hoy vamos a empezar esta serie de estudios y le hemos titulado de la siguiente manera. Hemos llamado esta serie Lo que la Biblia dice sobre Satanás. Esta es la base del enseño que vamos a estar llevando en varias partes y hablando de lo que enseña la Biblia sobre este personaje llamado Satanás, aquel que es nuestro enemigo y por obviedad también es el enemigo de Dios. Así que hoy vamos a empezar ese tiempo entendiendo lo que la Biblia dice sobre Satanás, cómo él surgió, su actuación, su origen. Vamos a empezar justamente hablando acerca de su origen, su formación, sus limitaciones y muchas cosas más respecto a este tremendo personaje de malas convicciones, de perversidad, ese personaje que trae el mal al mundo llamado Satanás. ¿Por qué se llama Satanás? ¿Qué significa Satanás? Vamos a hablar de diversos nombres que tiene este personaje, así que vamos a estar hablando acerca de este personaje. Hoy vamos a empezar introduciéndonos a hablar acerca de su origen, es decir, cómo es que él se originó, de dónde surge Satanás. Después vamos a hablar también acerca de su formación, es decir, cómo es que él se formó en Satanás, cómo él llegó a ser, es decir, cómo se hizo él en este personaje tan malo y perverso que se llama Satanás. Por lo tanto, algunas de las cosas vamos a ver también acerca de su final. ¿Cuál será el final de este personaje? ¿Qué dice la Biblia acerca de él? ¿Qué hace él en el mundo? ¿Cuál es su actuación en el mundo? Vamos a ver que diversas cosas hoy vamos a aprender acerca de este enemigo de Dios y nuestro enemigo. La Biblia dice que el diablo es nuestro adversario. El apóstol Pedro dijo, porque el diablo, vuestro adversario, es decir, nuestro adversario, él es adversario del pueblo de Dios, es aquel que está en oposición al pueblo de Dios para tentar, para deshacer, para hacer cosas malas en contra del pueblo de Dios. Por lo tanto, iniciamos este estudio entonces hablando acerca de su origen, de dónde surgió Satanás. Vamos a ver una cosa interesante, que en verdad Satanás tuvo su origen en el cielo. La verdad es que él fue un ser creado por Dios. Después vamos a aclarar un poquito más respecto de esto. Pero yo quisiera decir algo respecto a esto. Cuando Dios crea a todos los seres angelicales antes aún de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos, porque los seres celestiales, los ángeles creados por Dios, son seres espirituales y por lo tanto invisibles a nuestros ojos, no son seres materiales, no son criaturas materiales. Cuando Dios crea a los ángeles, aún no había la creación de la naturaleza, de los cielos y de la tierra. Por tanto, los primeros seres que Dios crea son entonces los seres celestiales, es decir, los ángeles. La Biblia misma va a decir que cuando Dios ya crea los cielos y crea la tierra, los mismos ángeles se alegraron en la creación de Dios, se regocijaron en la creación de Dios, en la creación de los cielos y de todas las cosas que Dios creó, las partes materiales, las cosas materiales. Por lo tanto, los seres celestiales, y ahí está incluido también Satanás, ellos fueron creados antes de las cosas materiales, antes del mundo físico, antes del espacio, antes de que Dios creara todas las demás cosas. Y por lo tanto, repito, ahí también estaba incluido este personaje llamado Satanás. Por lo tanto, podemos decir,
¿Por qué él llegó a ser lo que llegó a ser? Primeramente, porque Dios creó seres libres, lo que conocemos hoy como el libre albedrío, es decir, la capacidad de ser absoluta y completamente independientes en sus acciones, libres para tomar decisiones por sí mismos. Dios no creó autómatas, automáticos, es decir, seres que eran absolutamente controlados por Él. Dios creó seres con la intención de que estos seres fueran realmente libres y que ellos pudieran tomar decisiones apropiadas, decisiones correctas, pero esos seres tenían o no la posibilidad de pecar, es decir, de desobedecer o de obedecer a Dios. Sin embargo, este ser llamado Satanás decidió transgredir. El origen de todo mal en el mundo procede de él, no de Dios. La Biblia nos va a decir claramente que Satanás es el origen de todo mal en el mundo, es decir, toda la perversidad, toda la malignidad, todo el pecado, todas las cosas pecaminosas proceden o son injertadas o insertadas en el mundo por este personaje llamado Satanás. Vamos a ver lo que nos dice, por ejemplo, Santiago capítulo 1 y versículo 13. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Después aquí nosotros vamos a hablar de una cosa muy interesante acerca de la tentación, acerca de el hecho de que cómo se introdujo el pecado en el mundo y aún desde el cielo. Este es un asunto para otro estudio. Cómo se introdujo el pecado en el mundo y aún, repito, desde el cielo, si en el cielo no había pecado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender que este ser, teniendo la libertad, decidió pecar si él no entendía y no conocía lo que era pecado? Nosotros vamos a aclarar eso, pero hoy vamos a hablar acerca del origen de este ser. Entonces hemos ya determinado lo que dice la Biblia y nosotros hoy vamos a ver lo siguiente. Es muy común la gente pintar, dibujar, hacer una idea del diablo con un ser de rabo puntiagudo, de un tridente en las manos, con color rojo y otras cosas malas, con ojos de fuego y todas estas cosas. Sin embargo, esta idea de la idea de un diablo de horrible apariencia, con cuerno y pezuñas, se deriva más bien de la mitología pagana y no de las escrituras. Por lo tanto, no se deriva de las escrituras la idea de un ser con cuernos, de un ser con un tridente en las manos, de un ser de color rojo, de pezuñas y todas estas cosas. Esa idea no es bíblica, no está en la Biblia que el diablo tiene esta apariencia o esta forma. Además, porque vamos a ver que él es un ser espiritual y no un ser físico, por lo tanto no puede ser visto. Entonces, esta idea no procede de las escrituras. La Biblia, por lo contrario, va a decir algo diferente acerca de este ser llamado Satanás. Pero vamos a ver lo que nos dice la Biblia ahora acerca de eso. Entonces, según la Biblia, originalmente este ser llamado Satanás se llamaba Lucifer o Lucero, que significa más bien portador de luz o porta antorcha. Entonces, su nombre original, según nos va a enseñar la palabra de Dios, era Lucero. No podemos nosotros decir a ciencia cierta que este era su nombre allá en el cielo originalmente, pero fue llamado así a causa de lo que él era anteriormente en el cielo, de cómo era su condición antes de que el pecado se introdujera en su propio corazón. Entonces, esta otra cosa, nosotros no sabemos cuándo este ser fue creado. Sí, lo que sabemos es que él fue creado antes de la creación del universo, antes de la creación del mundo, porque cuando el mundo fue creado, él ya existía, él ya estaba presente, él ya era un ser real. Vamos a ver entonces lo que nos dice la Biblia. Fue el más glorioso de los ángeles, pero su orgullo lo llevó a querer ser como su Dios y cayó
ahí a causa de esta jactancia, de este orgullo, cayó en su propia condenación. Entonces, lo que llevó el diablo, lo que llevó ese ángel llamado Lucero, que nosotros vamos a ver que la Biblia dice que antes que él pecara, era un ser honrado, un querubín majestuoso, pero que desobedeció a Dios a causa de su jactancia, a causa de su orgullo. El orgullo es un pecado realmente terrible que descalifica las personas. El orgullo, la jactancia, el creerse superior lleva realmente a la perdición. Por eso el apóstol Pablo, hablando de la imposición de manos sobre personas que quieren ejercer un ministerio en la obra de Dios, el apóstol Pablo dice que no puede ser un neófito, es decir, no puede ser un nuevo convertido, no puede ser una persona nueva en la fe, porque a causa de eso puede enorgullecerse y, como dice, caer en la tentación del diablo. Eso muestra que la tentación del diablo fue la jactancia, fue el creerse, fue el orgullo, fue el creer que él podía en su esplendor ser más magnífico que el mismo creador suyo. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 6. Note lo que dice ahí. No debe ser un recién convertido, es decir, como les hablaba, cuando tengamos que consagrar, preparar a alguien para ponerlo en el ministerio, no debe ser un nuevo convertido, un recién convertido, no debe ser un neófito, es decir, una persona nueva en la fe. No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Entonces, ¿cuál fue la condenación que cayó el diablo? Sacando el presupuesto de lo que habló aquí el apóstol Pablo acerca de un nuevo convertido, fue la presunción, fue el orgullo, fue la jactancia. Entonces, resumiendo de alguna manera, lo que llevó el diablo a caer delante de Dios, a pecar contra su creador, fue su jactancia, fue su orgullo. Esto vamos a ver justamente con mayores detalles más adelante acerca de su caída, cómo es que él cayó, cómo fue seducido por su propio orgullo. Sin embargo, la Biblia nos dice que fue esa la causa de su caída, su origen y cómo se forma en Satanás, que significa acusador y adversario, es decir, Satanás significa acusador y adversario. Más adelante, cuando hablemos de los nombres de Satanás, de los nombres o de los títulos que la Biblia le da a él, entonces vamos a hablar un poquito acerca de esto también. Entonces, él se encuentra registrado, este pasaje que vamos a ver, se encuentra registrado en el libro del profeta Isaías y también en el libro del profeta Ezequiel. Entonces fue ese intento de atraer para sí la gloria debida a Dios que lo llevó a la ruina. E incluso con Jesús él también quiso recibir de él adoración. La Biblia dice que Dios es un Dios incomparable y nadie puede compararse a él. El mismo Señor dijo que a él no compartiría su gloria con nadie. Por lo tanto, fue una presunción, obviamente, de ese ser creado querer ser superior a su creador. Note lo que dice la Biblia. Note, por ejemplo, lo que dice en el libro del profeta Isaías acerca de la unidad de Dios, de que Dios es uno, de que Dios es único, que Dios es soberano y de que Él no comparte su gloria con nadie. Note lo que dice aquí. Yo soy el Señor, Isaías 42 y versículo 7. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otro mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Note, el Señor dice aquí que Él no comparte de su gloria con nadie. Por lo tanto, fue una soberbia de este ser creado por Dios, de esta criatura, ese ser creado por Dios, querer ensoberbecerse y creer que tenía la posibilidad de subyugar a su propio creador, que es omnipotente, cosa que no lo es Satanás, y eso nosotros vamos a ver después. Ahora note también lo que dice en Isaías 46 y versículo 9. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro,
y nada hay semejante a mí. Por lo tanto, igual a Dios, comparado a Dios, no hay. Dios es simplemente incomparable. Cuando este ser creado por Dios quiso ensoberbecerse, cayó en transgresión, cayó de su lugar, cayó de su posición en que estaba para ir a su propio lugar. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia, cómo era su condición. Note que les dije que él intentó que Jesús mismo le prestara adoración. Note lo que dice en Mateo capítulo 4 y versículo 9. Vamos a leer ahí Mateo capítulo 4, vamos a leer el versículo 7 y 9. Dice así, 8 y 9, perdón, dice. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Note su jactancia. Quería la adoración del mismo Jesucristo, el Hijo de Dios, el ser que es Dios entre los hombres, Emmanuel. Él quería que Jesús le prestara adoración. Por lo tanto, notes que él es realmente un ser jactancioso, orgulloso, soberbio. Y eso fue lo que él realmente intentó allá en el cielo, cuando aún tenía su lugar junto al trono de Dios, cuando aún tenía su lugar junto a él en la majestad de las cosas celestiales. Él quiso sobrepujarse, es decir, pasar por encima de Dios. Quiso que Dios le fuera su servidor y él fuera el Señor. Y por lo tanto, es a partir de ahí que le cae en verdadera ruina y transgresión. Y vamos a ver que la palabra de Dios dice que al principio él quiso usurpar el trono de Dios, subir por encima de las alturas y ser semejante al Altísimo. Y el profeta Isaías habló de una forma especial acerca de eso, de una forma simbólica, por decirlo así, pero de una manera profética. El profeta Isaías habló acerca de esta presunción del diablo de querer ser semejante a Dios y subir por encima de las alturas y ser semejante al Altísimo. Vamos a ver lo que dice Isaías 14, del 12 al 14. Note lo que dice ahí. Isaías 14, del 12 al 14, dice así. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses, subiré a lo alto de las nubes, seré semejante al Altísimo. Note que esta es su intención, era su presunción, y el profeta Isaías de una forma profética aquí muestra cuál era en ese entonces la intención de Satanás, aunque aquí hace alusión a un determinado rey, a un determinado emperador. Sin embargo, esto nos lleva a entender que esta es una profecía de doble sentido y que por un lado está hablando de este rey, pero por otro lado está hablando de la caída de Satanás, de este lucero. Note que aquí que dice cómo era su nombre, cómo has caído del cielo, lucero de la mañana. ¿Cómo era llamado él entonces antes? Lucero de la mañana, alguien resplandeciente, alguien realmente glorioso, pero no igual a Dios. Pero él quería ser semejante al Altísimo. Dice, tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Después nosotros vamos a ver dónde fue lanzado Satanás cuando fue cuando transgredió y cuando desobedeció, fue echado por tierra. Vamos a ver dónde dice la Biblia que él fue echado. Y es así dice en el versículo 13. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte, en el monte de los dioses, subiré a lo alto de las nubes, seré semejante al Altísimo. ¿No cree usted que fue un gran atrevimiento de este ser querer compararse a su propio creador? ¿Será que él no reflexionó que imposible era que él fuera semejante a su creador, que es omnipotente, que es un ser todopoderoso, que es un ser soberano? Sin embargo, en su jactancia, en su orgullo por creerse alguien más
que los demás, entonces él ahora cae en este orgullo, en esta jactancia, y a causa de eso entonces cae en pecado contra su creador. Y a causa de eso dice la Biblia que él es lanzado por tierra. Note lo que dice aquí, que él es lanzado por tierra. Dice, tú que sometías a las naciones, has caído por tierra, es decir, ha perdido su gloria, ha perdido su majestad y se ha transformado a causa de esto en ese ser caído llamado Satanás, llamado el diablo. Y después, como les dije, vamos a hablar sobre sus nombres. Y vamos a ver que él tenía un lugar de privilegio hasta que su corazón se enalteció y pecó contra su creador. Es decir, él tenía un lugar de privilegio. Mi hermano, mi hermana, realmente es interesante cuando hablemos de eso, pero hay unos otros detalles que queremos hablar acerca de esto, pero en otra ocasión hablaremos acerca de esos detalles de la caída de Satanás y dónde realmente habitaba Satanás antes que cayera de su jactancia. Pero note aquí como dice aquí en Isaías 14:13, dice así, decías en tu corazón, subiré hasta los cielos. Note, dice, subiré hasta los cielos. Entonces aquí muestra que su condición o su posición antes que cayera era diferente. Él tenía libre y total poder y acceso al cielo. Sin embargo, donde él estaba no era precisamente allá en el cielo, pero tenía un lugar de destaque, un lugar de privilegio ante la presencia de Dios. Y de esto habla también de forma profética el profeta Ezequiel, y vamos a ver en Ezequiel capítulo 28, versículos del 12 al 19, como dice ahí. Vamos a ver que el profeta Ezequiel ahora hace alusión a la caída de este ser llamado Satanás, de este que era un querubín. Allá en el cielo él tenía la posición de querubín, querubín ungido, querubín exaltado. Era realmente un ser exaltado, un ser glorioso, pero cayó, repito, a causa de su jactancia y a causa de su soberbia. Por eso, mi hermano, mi hermana, no vale la jactancia, no vale el creerse ser superior a los demás. La Biblia nos enseña a que nosotros más bien no nos creamos superiores a los demás, no entremos en jactancia, porque Jesús dijo claramente que aquel que se exalta a sí mismo es humillado, y esto fue justamente lo que pasó con este ser lucero. Él se jactaba, él se creía superior a todos los demás, incluso formó un englobe ahí para llevar otros seres espirituales, otros ángeles a entrar en su juego y caer también juntamente con él. Pero esto también vamos a ver más adelante. Pero note lo que dice en Ezequiel 28 del 12 en adelante, del 12 hasta el 19. Vamos a ver lo que dice ahí. Dice así, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y diles, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Note que aquí, como en Isaías, es una profecía, una palabra que tiene doble aplicación o doble sentido. En primer lugar, obviamente está hablando de este rey de Tiro, pero al notar cómo en el contexto, como va hablando acerca de esta persona, obviamente que no se está refiriendo a un ser humano, no se está refiriendo a una persona cualquiera, sino que está tomando de este hombre y haciéndole semejante a este ser espiritual llamado Satanás. Y nos dice así, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová así ha dicho Jehová el Señor. Mira cómo define cómo era este ser. Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Por lo tanto, podemos decir que era realmente un ser especial, glorioso, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ahora note, dice, ¿dónde él estaba habitando? En Edén, el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro.
Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Note cómo era hermosísimo este ser y cómo estaba vestido y dónde andaba él encima de toda piedra preciosa. Es decir, él era cubierto de majestad y todo aquello que era hermoso, todo aquello que era precioso, era por donde él caminaba, era por donde él andaba. Es decir, nosotros vamos a ver esto que cuando Dios crea al mundo, al universo en sí mismo, lo primero que hace es que esta tierra en que hoy nosotros habitamos, vamos a ver que la Biblia va a enseñar, y esto es para otro estudio, obviamente, que quien primero habitó ahí no fue el ser humano, sino el mismo Satanás, es decir, el mismo Lucero. Note lo que dice, en Edén, el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, jaspe. Esta eran sus vestiduras de crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Además, él era el ser que armonizaba el cielo con música, con canciones, con aquello que era la adoración y la alabanza a Dios. ¿Quién era el maestro de la música, por decirlo así, en el cielo? Eso parece haber sido atribuido a ese ser llamado Lucero. Note ahora que dice que en el versículo 14, él era realmente, antes de su caída, era un querubín. Y dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Note lo que dice, como era él en el versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, como dije, esa era una profecía con doble sentido, pero aquí no pudo haber sido un hombre. ¿Por qué? Porque Note dice que él era perfecto en todos los caminos desde el día en que fuiste creado. Ningún ser humano nace perfecto. Ningún ser humano después de la caída nació perfecto. El único que nació perfecto, por decírselo así, dentro de la perspectiva humana, el primero ser creado por Dios, humano creado por Dios, fue Adán. Pero Adán fue creado mucho después de todas estas cosas, de estos acontecimientos, y a partir de Adán, todo ser que nació después de Adán nació imperfecto, nació en pecado, y por lo tanto aquí no podía hablar de un simple ser humano. Tenía que tener algo que ver con un ser que antes de su caída también fue creado a la perfección. Dice, perfecto eres en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Y aquí dice que fue un ser creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces en él se halló maldad, es decir, él permitió que fluyera el engaño, la maldad en su corazón. Y note lo que dice el versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Ahora note lo que sucedió con él. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Y note aquí lo que pasó con él en el versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Entonces note por qué se enalteció el corazón de él. Busca en tu Biblia. Ezequiel 28, 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Entonces ahora Satanás tiene una sabiduría, pero esta sabiduría es corrompida por su orgullo, por su jactancia. Él no fue creado un ser ignorante que simplemente recibía órdenes y hacía todo lo que Dios designaba. Él tenía plena libertad de tomar decisiones y tenía sabiduría propia. Es cierto que dada por Dios, pero era sabiduría propia. Y cuando él peca, corrompe esta sabiduría. Por eso dice aquí, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillan sobre ti
espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces, aquí está también dando una definición de lo que será el futuro de Satanás. Un día, él no dejará de existir, pero será olvidado completamente de la mente de todos aquellos que vivieron un día en este mundo. Entonces, aquí tenemos una breve introducción de lo que la Biblia dice acerca de esta criatura, de este ser que fue justamente anteriormente creado por Dios como un ser maravilloso, como un ser resplandeciente, como un ser glorioso, como un ser bueno, pero que a causa de su jactancia, a causa de su orgullo, decidió pecar contra Dios, profanando su propia creación, profanando lo que él era, transgrediendo contra la voluntad de Dios. En la próxima clase vamos a hablar acerca de su formación, es decir, cómo es que él vino a ser este ser odioso, ese ser reprochable, ese ser maligno, que hoy induce a la gente al pecado, cosa que también vamos a ver más adelante. Entonces vamos a hablar en la próxima clase acerca de su formación, es decir, cómo se hizo así, cómo se llegó a caer de su posición que tenía anteriormente para ser lo que hoy es conocido como Satanás. Entonces, hasta la próxima clase.